Alejandro Magno nació en el año 356 a.C. en la ciudad de Pella, capital de Macedonia. Hijo de Filipo II, rey guerrero, y Olimpia, sacerdotisa de Epiro, fue criado con la certeza de que su destino era divino. Educado por Aristóteles, aprendió filosofía, literatura, medicina, ciencia, pero también estrategia, orgullo y ambición. A los 20 años, su padre fue asesinado. Alejandro heredó un reino, y lo transformó en un imperio. Aplastó rebeliones en el norte, arrasó Tebas como advertencia y unificó Grecia bajo su lanza. Luego, miró hacia el este, al mayor imperio del mundo conocido, Persia. Con 40.000 hombres cruzó el Helesponto. En el Gránico, venció. En Isos, derrotó al mismísimo Darío III. En Gaugamela, selló el destino del imperio persa. El mundo tembló ante su genio militar. Alejandro era invicto. Nunca perdió una sola batalla. Dirigía desde el frente, inspiraba con su valor y aterrorizaba con su estrategia. En Egipto, fue recibido como un dios. Fundó Alejandría y fue proclamado hijo de Zeus. Su ambición ya no era solo humana, quería unir el mundo bajo una sola corona. A través de montañas, desiertos y rebeldes, Alejandro marchó hasta la India. En el río Hidaspes, enfrentó al rey Poros y a elefantes de guerra, y aún así venció. Pero sus hombres, cansados, se negaron a avanzar más. Habían llegado al fin del mundo. Y Alejandro, por primera vez, cedió. El regreso por Gedrosia fue una pesadilla. Sin provisiones ni agua, miles murieron. Fue el precio de la ambición. Aún así, Alejandro volvió. En Babilonia, Alejandro reorganizó su imperio. Soñaba con conquistar Arabia, navegar el océano, quizás llegar a Roma, pero la muerte lo alcanzó. Murió en el año 323 a.C., con apenas 32 años. No dejó sucesor claro. Sus generales, los diádocos, se repartieron su imperio como buitres. Desde los 13 años, Alejandro fue alumno de Aristóteles, el más grande filósofo de la época. Aristóteles enseñaba que la virtud está en el equilibrio, la famosa doctrina del justo medio, y aunque Alejandro no siempre actuó con moderación, sí trató de justificar su autoridad desde la virtud del liderazgo. Aprendió a observar, analizar y comprender causas, efectos y motivaciones humanas. Esto se refleja en su capacidad para anticipar movimientos enemigos, reorganizar gobiernos y adaptarse a distintas culturas. En sus campañas llevaba científicos, historiadores, geógrafos y botánicos. Su expedición no fue solo militar, también fue un viaje de descubrimiento. Alejandro tenía una idea revolucionaria para su época, unir Oriente y Occidente bajo una misma civilización. Creía que griegos, persas, egipcios e indios no eran enemigos eternos, sino piezas de una nueva humanidad. No impuso la cultura griega por la fuerza, la combinó con las tradiciones locales. Adoptó vestimentas persas, ritos egipcios y costumbres asiáticas. Fundó ciudades mixtas, donde coexistían templos griegos y orientales, mercados bilingües y sistemas políticos compartidos. Su visión era cosmopolita, no creía en razas superiores, sino en la capacidad del ser humano para aprender y mejorar, sin importar su origen. A través de su contacto con el oráculo de Amón en Egipto, Alejandro reforzó la idea de que era hijo de Zeus Amón, lo que no solo le daba poder político, sino una legitimación moral y religiosa.
Esto refleja una filosofía de liderazgo sagrado. El rey no es solo un general o un político, sino un modelo de virtud y justicia para su pueblo. Esta creencia lo llevó a veces al exceso, como exigir que se le rindiera culto, pero también a buscar trascendencia, no solo poder. Una constante en su forma de gobernar fue el respeto a las culturas conquistadas. No destruía religiones ni tradiciones locales, las estudiaba y, cuando podía, las integraba. En vez de destruir el imperio persa, lo absorbió, respetando a sus nobles, costumbres y hasta su administración. Gobernó no como un tirano extranjero, sino como un sucesor legítimo de los antiguos reyes. Esta idea de que el respeto genera estabilidad y que el poder se debe ejercer con sabiduría más que con miedo lo distingue de otros conquistadores. Desde joven, Alejandro vivía obsesionado con superar a los héroes de la mitología griega, Aquiles, Heracles, Dionisio. Para él, conquistar era más que una ambición política, era un camino hacia la inmortalidad simbólica. Buscaba la gloria eterna, no solo el dominio del presente. Veía su vida como parte de una historia épica, casi poética, donde el destino se conquista con valentía y visión. Este ideal lo empujó a cruzar continentes, enfrentar lo imposible, y construir un legado que aún recordamos más de 2000 años después. Alejandro fue una fusión rara, idealista con visión global, pero también pragmático como estratega. Sabía cuándo negociar, cuándo inspirar, cuándo destruir. Su filosofía fue una mezcla de racionalidad griega, misticismo oriental, heroísmo mítico. Tras su muerte, los territorios que conquistó no volvieron simplemente a lo que eran antes. En cambio, nació una nueva era, el mundo helenístico, un cruce masivo de culturas entre Grecia, Egipto, Persia, Asia Central e India. Se fusionaron idiomas, religiones, artes y costumbres. El griego se convirtió en lengua franca desde el Mediterráneo hasta el Indo. Surgieron nuevas ciudades multiculturales, Alejandría, Egipto, Antioquía, Seleucia, etc. Este legado cultural duró más de 300 años y fue la base sobre la cual se construyó el Imperio Romano y más adelante, el mundo occidental. Durante siglos, Alejandro fue el modelo del líder perfecto. Reinos, emperadores y generales intentaron imitarlo. Julio César lloró al ver su estatua, diciendo, a esta edad, Alejandro ya había conquistado el mundo, y yo no he hecho nada. Napoleón Bonaparte lo estudió obsesivamente. Fue admirado por Marco Aurelio, Saladino, Carlomagno, Federico el Grande, hasta los zares rusos. Alejandro no fue solo un hombre, fue un arquetipo de conquista, genio y ambición. Antes de él, los grandes imperios estaban aislados entre sí. Alejandro conectó Grecia, Egipto, Mesopotamia, Persia e India en un solo sistema económico y político. Estableció rutas comerciales que precedieron la ruta de la seda. Intercambió animales, cultivos, tecnologías y monedas entre regiones lejanas. Facilitó el nacimiento de una identidad compartida más allá de las fronteras nacionales o tribales. Fue, en muchos sentidos, el primer globalizador de la historia. Su interés por la geografía, botánica, zoología y etnografía impulsó investigaciones sistemáticas en sus expediciones. Llevaba eruditos y escribas a cada campaña para registrar la fauna, la flora, las costumbres y mapas de las regiones visitadas. Estas observaciones alimentaron las grandes bibliotecas del mundo antiguo y estimularon el desarrollo del método científico. No todo su legado fue glorioso. Su muerte trajo guerras entre sus generales, los diádocos, que fragmentaron el imperio y causaron siglos de conflicto. Algunas ciudades que fundó se perdieron o fueron olvidadas. Su sueño de unificar a la humanidad quedó incompleto por su temprana muerte. Sin embargo, el impacto de su visión, aunque fallida en lo político, fue duradero en lo cultural, filosófico y humano. Alejandro Magno murió joven, pero su eco resuena hasta hoy. No dejó un imperio duradero, pero sí un mundo irreversiblemente transformado. En un mundo dominado por reyes y tiranos, un joven cambió el curso de la historia. No heredó un trono.
tomó el mundo por la fuerza.